traduce. Pero de Aztec, por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo yo cuál es el nombre de él, está en la colección de Wallace Stevens, que da toda suerte de detalles, cómo fue, cuántos cayó, había 14 hombrecitos dentro. Este era el ovni que yo les dije que no pusieron a abrirlo. ¿Saben cómo lo abrieron? Cogieron un tronco de un pino y empezaron a boom, de frente contra una de las ventanillas, ¿verdad? Hasta que por fin cascó la ventanilla y por ahí metieron la cabeza y vieron una pila de botoncitos y metieron una rama de pino, le empezaron, y al abrir aquello se desgajó como si fuera una naranja, el ovni aquel. Pudieron entrar, etcétera, etcétera. Es un libro así de gordo, lo que le costó a este hombre. Y en ese ovni, por ejemplo, en concreto en ese ovni, ¿qué se sacó de ahí? Yo tengo una lista como de 15 inventos que hay copiados de ese ovni, probablemente del de Roswell. El que yo recuerdo mejor, dos, fue la fibra óptica, porque vieron que había, si me pongo a contarle casos no acabo, por eso mejor vamos a dejarlo. Pero bueno, de ese hombre nada más, era la fibra óptica, y el hombre que era un niño muy chiquito, estaba con sus padres buscando ágatas, y hace como unos 5 años o así, lo llevaron en helicóptero para ver si recordaba, que ahora tiene ya como 50 años así, y sí, se recordó de cosas diciendo aquí estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que sacaron de ese ovni en concreto fue el láser. También vieron que había una cosa que la disparaban y le ponían una cosa y no hacía nada. Bueno, como les digo, hay para cada caso de los que yo les hable, hay para hablar horas. ¿Qué más cosas se fueron viendo? Pues empezaron a darse cuenta, vino la era de las mutilaciones, que se llevaban animales y que a los animales pues que les cortaban cosas. Y entonces los que andábamos en esto, pues estábamos a la última. Yo un día me acuerdo que oí muy temprano por la mañana, en la cama, que esto era en la isla de Puerto Rico. Había habido, pues por la noche, cogí el coche a toda velocidad y no fui, como Puerto Rico es una isla muy pequeña. Pues una hora y pico estaba en la mitad de la isla. Desde un alto vi una vaca, yo solo, tumbada blanca y negra en la mitad de una pradera. Me costó un trabajo tremendo llegar a ella. Vi, la estuve mirando, le habían cortado. Yo no sabía que la vaca estaba muerta, podía haberla matado un cazador, no, pero yo ya me sospechaba de lo que era. Le habían cortado el borde de la nariz, creo, ya no recuerdo bien, porque miren, muchas de estas cosas han pasado 30 años y 40 años. Yo tengo 87 llevados, pero aquí están. Y le habían cortado esto, creo que las ubres, cosa que hacían muy normalmente, y yo me acuerdo que traté de abrir la boca, pero ya estaba un poco rígida, y no le pude abrir la boca, pero me dio la impresión de que también le había cortado la lengua. Bueno, luego me enteré lo que había pasado aquella noche, de allí me fui a otro sitio, y a un pobre hombre le habían matado no sé cuántos animales. Y en aquella misma noche, lo perseguí todo el día, para ver dónde estaba, y lo fui a encontrar en otro pueblo, en el funeral de su hermano. El hombre estaba cabreadísimo. Yo le empecé a hablar y me mentó la madre. No quería saber nada de hombre ni nada. Hasta que yo ya, para despedirme, le dije, mire, es que estos animales suelen cortarle, a veces llevarle una parte de... cortarle. A usted no le pasó nada, él no me decía nada. Cuando yo le dije, es que le cortan, reaccionó inmediatamente y me dijo estas textuales palabras. Él, entre las cosas que le habían llevado, porque él tenía un berraco, es un cerdo sin castrar, una novilla, tenía 1 o 2 cabras, todas se los había matado. Y ahí estaban, yo estuve en el corral donde él las tenía. Y le dije, a veces les cortan, reaccionó y dice, a mi berraco le llevaron los huevos. Así me dijo. Y ustedes saben que los berracos tienen unos aparatos bastante llamativos, ¿verdad? Y eso a él, cuando ya me dijo aquello, yo ya no quise saber más, ya me convencí de que realmente aquello era una muerte. Además, allí ese día me pasó alguna otra cosa rara. Yo te conté lo del perro negro, aquel que me pasó, porque los perros negros tienen mucho que ver con esto. Bien. ¿Qué más cosas, qué más eras siguieron viniendo? Es decir, que el fenómeno iba evolucionando, íbamos dejando atrás cosas, y luego
vino, por ejemplo, ¿se relacionan con las autoridades o no se relacionan con las autoridades? Sí, algunos que sí, otros que no, y por aquí, por allá. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Holloman? A ver, levántenme la mano. Holloman, ¿le suena a alguien? A nadie. Holloman es una base, también allá de Nuevo México, donde un día se bajó un platillo, bajaron dos sombreritos, fueron caminando hacia el sitio donde estaban los militares, esperándolos, ¿verdad? Y subieron arriba y tuvieron una larga conversación, y ahí quedó hecho un trato, ¿verdad? Los ingleses tuvieron el mismo fenómeno en un sitio que estos días precisamente han hablado de él en la televisión, no sé por qué, que se llama Rendlesham, o se llama también Benuoras. Ahí se bajó otro platillo en la mitad de un bosque, en una base aérea, vinieron dos hombrecitos, salieron pum pum y estuvieron hablando con los comandantes ingleses y allí también hicieron sus tratos. De modo que conectados con las autoridades, hace años que están conectados y que tienen tratos con las autoridades. ¿Con qué autoridades? Bueno, lo veremos luego más tarde. ¿Qué más siguieron? ¿Qué más cosas hubo en la trayectoria esta del fenómeno ovni de la historia? ¿Cómo fue evolucionando? Hubo gente pues, que se quedó en eso y siguen todavía. Los positivos. Los negativos cada vez son más. Gente que ha caído en la cuenta de que lo que está detrás del fenómeno ovni, no todos, ya tengo que hacer la gran distinción esta enseguida, son negativos. ¿Cuántos de ustedes han leído algún libro de Carla Turner? Levánteme la mano, por favor. Nadie. Carla Turner, bueno, pues eso es vital. Si no han leído ustedes a Carla Turner o a, por ejemplo, Bryce Taylor, Valeria Wolf, Yves Lorgen, qué sé yo, les digo nombre, ¿para qué les voy a seguir decir nombre? Cantidad de gente que ha escrito, ¿y qué ha escrito? Lo que les ha pasado a ellos. Este o esta puede decir una mentira, puede estar inventando, pero este, y el otro, y lo que uno ha vivido, y dice, no, esto es más verdad. Y es así, y entonces uno empieza a hacer su composición del lugar. Esto es una cosa muy complicada, pero mezcladas con todas las cosas que puedan inventar, hay realidades tremendas. Y ahora se me ocurre, y se lo digo porque a veces tiene un chispazo, y no lo digo ahora y ya se olvida. Anteayer me llegó la revista Flying Saucer Review de Londres, que me la mandan siempre. Y había dos fotografías que me llamaron la atención. ¿Fotografías de qué? De los agroglifos, para los que piden pruebas todavía, que están buscando pruebas. Y ahí se ve el cerrilismo de la ciencia oficial, de gente con títulos universitarios, médicos, ingenieros, que no quieren saber de eso, físicos, no quieren grandes físicos. Y yo le digo, pero vayan a Inglaterra o no a Inglaterra, porque no solo son Inglaterra, y vean lo que hay en este campo. Los agroglifos, que vienen dos fotos y que no son demasiado buenas, en la revista que recibí anteayer, son maravillosos. Son casi imposibles de hacer encima del papel, porque es tal la complicación que tienen. Tienen que hacer tantos centros y tantas cosas que es imposible. Pues eso está hecho no en un papel, está hecho desde arriba, a toda velocidad, porque ahora además viene una fotografía, porque lo han pescado en Fraganti, al que lo hacía, una bola grande, apareció, dio su vuelta, antes había estado un platillo encima del campo, se dio la vuelta grande, ¡pum! Y apareció aquello repentinamente, un campo que no sé, como de 200 metros, un dibujo precioso, más que precioso, complicadísimo. ¿Cómo se hace eso? Enseguida las autoridades oficiales dijeron que hace años que lo hacían dos viejos por ahí, por allá, pero claro, eso se cayó enseguida, porque y ellos hicieron una o dos cosas, pero una tontería comparado con esto. Bien, eso es otra prueba. El que no la quiera ver es que está. De los agroglifos, lean, mírenlos, búsquenlos en internet, en vez de andar con otras cosas. Miren los agroglifos de cada año y verán qué cosas, qué dibujos más maravillosos. Y se hacen no en un papel, se hacen encima de un campo de colza, de un campo de... Y se hacen encima, hay alguno que está hecho encima de campos de maíz, de un maíz que tiene casi 3 metros de altura. ¿Y cómo se dobla? Porque ustedes doblar una pajita de trigo es muy fácil, pero el maíz es así grande y lo doblan y no lo rompen. Y desde arriba tú ves un precioso campo y pues mira, son de maíz, ¿verdad? Bien, eso era un paréntesis que yo les decía para los que se me ocurrió,
si alguna vez le dicen que eso son cosas de broma. Y cuando apareció, que se lo conté ayer a no sé quién, eso no fue en Inglaterra, fue en Alemania, un campo enorme, pero como de 200 metros, y había tres agroglifos de esos. Y resulta que a un tipo, uno de estos contactados, le dijeron, cava en tal sitio. Tuvo su iluminación, cavó en tal sitio y encontró 3 medallones así, un medallón de cobre, un medallón de plata y un medallón de oro, exactamente con el dibujo de los agroglifos. ¿Y eso quién lo hizo? Pues yo siempre esto le digo, son juegos de los dioses, les gusta hacer cosas para empatarnos a nosotros y por ahí. Sigamos. ¿Qué más tengo yo por aquí? Buenos y malos. Yo les digo que de los malos cada vez pensamos más. ¿Quién de ustedes ha leído a James Buckley? Vayan a internet, los que lean inglés. Si no leen inglés, aparte un rayo para todo esto. James Buckley. Ahí verán ustedes, estarán al día en esto. Creerán todo lo que les dice o no, pero es interesantísimo. Mucho más interesante que Gran Hermano, créanme. Bien. Conclusiones de todo esto. Que antes también les dije. Yo les voy a hablar entonces, más bien de cosas negativas. En el fenómeno OVNI hay muchas cosas positivas, ya le digo, porque para mí ha sido enormemente positivo, porque he sabido escoger las cosas buenas que me da el fenómeno, ¿verdad? Y he tenido suficiente cabeza para echarme para atrás, porque había veces que tiene, qué sé yo, tiene una invitación a hacer cosas, y si uno no tiene discriminación, se mete de cabeza